Notamos aquí, ¿verdad? Y que el matrimonio no es para todo el mundo. Así es que el matrimonio es una vocación. Hay personas que no están llamados al matrimonio. Entonces, fíjense que de hecho en la Biblia se presenta un punto, ¿verdad? Donde dice, pues si es así, lo difícil que es, que no nos podemos divorciar, entonces no conviene casarse, ¿verdad? A lo que este es un planteamiento muy humano. Si no nos podemos separar, no podemos divorciar, entonces ¿para qué casarnos? Es un planteamiento con muchas debilidades. Sí, entonces fíjense cómo dijo, qué respuesta le dio Cristo. Él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Precisamente el matrimonio es una vocación. Tú tienes que sentir ese llamado de precisamente formar una familia dentro de, ¿verdad? Dentro de siguiendo el mismo plan de amor de Dios. Hay otra alternativa. Fíjense que hay dos sacramentos que se clasifican dentro de lo que llamamos sacramentos al servicio de la comunidad. Y son el orden sagrado y el matrimonio. Son dos, ¿verdad?, que ya están, digamos, a un mismo nivel. O usted decide, por ejemplo, en el caso, ser sacerdote y dedicarse a este orden sagrado. Y usted sabe, ¿verdad?, que se va a dedicar plenamente a ser, sobre todo, seguir el modelo de Cristo. Y estar solo, en este caso, asumir la iglesia como hizo Cristo, ¿verdad?, cuidarla y amarla. La otra opción es, pues, buscar varón o mujer, su pareja, y conformar un matrimonio. Ambos son de servicio. Ni mejor ni peor, simplemente usted tiene que recibir ese llamado a ser sacerdote, a ser hermana comprometida, ¿verdad?, dentro de lo que es la iglesia, y otros, como en mi caso, pues soy llamado a vivir en sagrado matrimonio. Simplemente son formas de aceptar el llamado que Dios nos hace. Y fíjense que ambos tienen la característica de estar al servicio de la comunidad. Esta decisión de uno u otro, ¿verdad? Entonces, quizás en 1 Corintios nos dice, bueno, sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, ¿verdad?, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. San Pablo, ¿verdad?, a los Corintios 7, 1, 3, dice, bueno, en el caso de, ¿verdad?, preferible no casarse y seguir el orden sagrado. Ahora, si usted no está llamado a esto y no puede contenerse, o en este caso entiende que es preferible tener una esposa o tener un matrimonio, pues bien, es simplemente decida por acá y cumpla. Cualquiera de los caminos que usted decida debe cumplir cada con el que le corresponde. San Pablo da una motivación extra, ¿verdad? Dice, personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. Es el 1 Corintios 7, del 1 al 3. ¿Verdad? Él motiva mucho en el hecho de el orden sagrado. Usted, ¿verdad?, decide, ¿verdad?, a dónde seguir. Lo importante es que decida y cumpla su palabra en el sentido que va a estar. Ahora, la necesidad de la gracia de Dios es importante. Fíjense que debemos reconocerla y empezar a fluir con ella. Fíjense que en el pasado, precisamente fue por la dureza de corazón
y también la concupiscencia, donde se cae en el pecado y nos distanciamos de Dios. Fíjense que aquí pudiéramos hacer el bien, sin embargo, en algunos casos hay una dureza del corazón, se niega a ver lo bueno, lo bello, y se va hacia lo malo, o la concupiscencia y caemos en tentaciones y en el pecado. Y esto lo que va a provocar es una ruptura de la relación con Dios. Fíjense que aquí, en esta ruptura, el ser humano, al distanciarse de Dios, pues empieza a vivir esta experiencia del mal y sufre, porque está viviendo de acuerdo al mal. Así es que la unión en estos casos, como precisamente dentro de la debilidad humana, pues puede vivir amenazada por la discordia, el dominio, ¿verdad? En este caso machismo, feminismo, o la infidelidad, odios, ruptura, egoísmo. Hay una serie de debilidades humanas, elementos del pecado, que hace que esa vida conyugal sea un infierno, sea difícil de llevar. Y es precisamente porque si escogemos el mal, vamos a vivir en el sufrimiento y el rechinar de dientes. Entonces, esto es importante entender, que es la persona que se distancia de Dios. Dios nunca se distancia de ti. Dios te ama y en su inmensa misericordia y su inmenso amor caritativo, te ama y espera por ti. Se mantiene llamándote, amándote. Ahora depende de ti que abras la puerta y aceptes, ¿verdad? Y entiendas cuál es el camino que te corresponde. Y aquí es el punto. Mientras sigas ciego a la realidad, pues vas a estar sufriendo. Y luego notas que los pleitos, la discordia, los problemas con los hijos, y como dentro de lo que es la dimensión humana, empieza todos estos males a sentirse en las diversas capas de actividades humanas. La economía, la salud, las relaciones, el trabajo, los familiares, los hijos, la economía, el dinero, producción, todo esto empieza a presentar fisuras, fallos. Y es porque al vivir en el mal, eso tiene sus efectos. Sin embargo, ¿verdad? Aunque en ese momento de ceguera, producto del pecado, pues va a provocarse un desorden. Y ese desorden es que nos va a llevar a un gran error, y es negar de Dios, o culpar a Dios, ¿verdad? De que Él es el causante. No, nada de eso. Dios es amor. Y precisamente, como Dios es amor, Él mantiene su compromiso de amarnos en su infinita caridad y misericordia. Y está ahí esperando a que simplemente abras tu corazón. Fíjense que desde la creación encontramos en la Biblia este sentido esponsal. El uso de la metáfora, ejemplos, casos de matrimonio, para poder narrar, ¿verdad?, la vida, el plan de Dios para con nosotros. Esto es interesante. Aquí notamos la importancia del matrimonio en el plan de Dios, que se incluye en diversos ejemplos, ¿verdad?, analogías de la vida de Cristo, que nos pone el plan de Dios y utiliza esta analogía del matrimonio. Cabe resaltar, primero, Juan 2, del 1 al 11, el primer milagro de Jesús. Primer milagro, no, todavía, mujer, no es el momento, pero ese fue su primero, ¿verdad? A petición de su madre María, pues el Hijo, Jesús, pues decide
apoyar aquí precisamente en unas bodas, las bodas de Caná de Galilea. Y aquí hace su primer milagro, convierte el agua en vino. Y fíjense que en este caso, las bodas, que se supone que es alegría, fiesta, compartir un proyecto hermoso del matrimonio, quedarse sin vino hubiese sido fatal. Sin embargo, bueno, ya no había. Entonces, el milagro aquí es precisamente generar un nuevo espacio, convertir agua en vino para que haya vino. Y no cualquier vino, el mejor vino. Un vino premium, ¿verdad? Es un tipo de la alegría. ¿Cómo hace dentro de lo que es el proyecto de Cristo? ¿Verdad? Cosas maravillosas. No escatima en lo mejor, en la excelencia. Porque su amor infinito, ¿verdad? No tiene límites para esto. Así es que aquí aparece su primer milagro, en una boda, respondiendo a una necesidad de esposos. Asimismo, aparece Cristo tocándote, ¿verdad? Para convertir también en tu matrimonio, a veces, no solo en este caso sería no agua, sino a veces algunas situaciones incómodas, pues convertirlas en un ambiente de amor y de paz. Es cuestión de que lo pidas, ¿verdad? Y Él está ahí. Otro elemento está en Efesios 5. En Efesios, sobre todo 5 o 25, fíjense que hay unas reglas muy claras sobre cómo vamos a manejar este sentido esponsal de la vida. Y aquí se hace referencia, ¿verdad? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Fíjense que aquí nos está ilustrando de una manera de analogía el caso de Cristo, que ama a la iglesia y nos invita a que varón ame a sus esposas. Fíjense cómo llevan a estos dos niveles, ¿verdad? A lo macro y a lo micro. Sin embargo, es el mismo mensaje del sentido esponsal. En el 32 dice, aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Fíjense cómo utiliza, ¿verdad?, este elemento de sentido esponsal para narrarnos, mostrarnos el plan de salvación. En el 33 es interesante, Efesios 5:33, dice, en todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Fíjense que estos son elementos muy claros de, así como Cristo cuida a la iglesia, a nosotros todos, iglesia de Cristo, asimismo estamos llamados a nivel micro, en la familia, en el matrimonio, a que varón y mujer, unidos en el sacramento del matrimonio, se amen mutuamente. Como Cristo, ¿verdad? Y Dios lo concibió desde los inicios. Inclusive, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos el mismo mensaje. Las bodas del Cordero, donde aparece en el Apocalipsis. Fíjense que aquí vuelve de nuevo a utilizar esta analogía. En Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosles gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Fíjense que aquí, ¿verdad?, vuelve y usa las bodas del Cordero, Cristo con la iglesia. Y en el Apocalipsis 19:9 nos dice, el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea que aquí también tenemos presencia, ¿verdad? Todo el plan de salvación, la figura ilustrativa de la importancia del matrimonio dentro del mismo plan de salvación. Ahora, el matrimonio sacramental es sumamente importante para católicos. En el Catecismo del 1131 nos refiere a lo que son los sacramentos, signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina.
El matrimonio es un sacramento, es un signo visible del amor de Cristo. Por lo tanto, el matrimonio como sacramento está ordenado a la santificación de los cónyuges, a la edificación del cuerpo de Cristo y a dar culto a Dios. Fíjense que como católicos, una vez bautizados, cobra mucho más sentido un matrimonio sacramental. Y es mostrar al mundo que Cristo está en el centro de nuestras vidas, de nuestro matrimonio. Y es a través de esta relación conyugal dar testimonio de este inmenso amor de Cristo. Si decimos que somos cristianos, que Cristo está en el centro de nuestras vidas, ¿cómo es posible que al llegar a tomar una decisión tan importante de ser matrimonio, dejemos a Cristo fuera? Entonces, aquí es, ¿verdad? Este paso fundamental al matrimonio de cristianos, de bautizados, es algo que es un paso seguro, debería ser, hacia un matrimonio sacramentado. Es lo siguiente. Entonces, aquí es precisamente dentro de esta coherencia, si creo en Cristo y soy de Cristo, toda mi vida debería estar también coherente con este plan de salvación. Entonces, es importantísimo tener también este paso. Quizás hay veces que se duda de y si entonces si estamos preparados, y es precisamente esta gracia del sacramento, esta gracia que viene de Dios, ¿verdad? Y que Cristo se hace presencia, precisamente es la que nos va a ayudar en los momentos difíciles. Entonces, con más razón, a casarnos confiados en el Señor. Ese es el punto decisivo de ese paso que vamos a dar. Miedo es de humano, sin embargo, vamos a confiar en Cristo, ¿verdad? Que Él cumple su palabra y la ha estado cumpliendo. Entonces, si Él dice que nos ama y nos cuida y nos espera, entonces, ¿para qué dudar? Entonces, esto es fundamental. De hecho, el cristiano tiene, ¿verdad?, ahí un gran letrero que dice, Cristo habita en mí, Cristo vive en mí. Entonces, este sentido del matrimonio, pues debe ser vida plena. Fíjense que hay, en este camino de la santidad, vamos a necesitar ayuda. Esta ayuda precisamente nos la va a dar el sacramento. El mismo amor de Cristo que está para nosotros, pues nos ayuda, nos fortalece. Hay otro elemento que está en 1 Corintios, fíjense, importante, dice 14, pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente, y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. O sea, siga su vida, si usted es creyente, ¿verdad? En el caso de que usted decida un matrimonio con un no bautizado o alguien que sea cristiano, aunque no de la Iglesia Católica, pues es parte importante entonces que entender que desde su proyecto de vida usted va a santificar también la unión. En Eclesiastés 4:9 dice, más vale dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Esta es, ¿verdad?, la importancia de este camino a la santidad y dar respuesta al llamado de Dios. Precisamente aquí es de dos en dos que vamos ayudándonos. Les recuerdo finalmente este mensaje también de Eclesiastés que dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cristo en el centro del matrimonio es una trilogía perfecta. Así es que acoge a Cristo en tu corazón y se bendice tu matrimonio grandemente.